del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces él respondió. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, este es Jesús, él dijo: ven. Escuchen esto. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas. Escuche qué lindo esto, para ir a Jesús. Pero al ver, escuche, el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: sálvame. Escuche, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Escuche, gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor, por favor, y tome su asiento. Gloria a Dios. Tome su asiento, por favor. La distracción, quiero que me ponga atención en esto. La distracción es algo que sucede alrededor de todos nosotros. ¿Cuántos han estado distraídos alguna vez? ¿Se ha distraído alguna vez? Bueno, la distracción es algo que sucede alrededor de todos nosotros. Si usted, para darle un ejemplo rápidamente, si usted va manejando y se distrae, ¿qué pasa? Un seguro accidente, ¿verdad? Cosa que no le recomiendo que lo vaya a hacer. Ahora, si usted está manejando, si usted está caminando y se distrae, puede suceder un accidente. Por la distracción, muchos de nosotros no logramos nuestros objetivos. Escuchen esto. A veces tenemos una meta y vamos rumbo a esa meta, pero no logramos llegar a esa meta porque algo nos distrajo en el camino. Escucha, hay jóvenes, mi amado hermano, de que tenían una meta: terminar el estudio. Pero se apareció algo en su vida y los distrajo. ¿Y qué pasó? Se quedaron y ya no siguieron. Y se quedaron ahí. Ahora, escuche esto. Quiero que usted entienda esto. La distracción llega a nuestras vidas únicamente con un propósito: distraernos. Esto es, la palabra lo dice, distraernos. Escuche, ¿por qué? Porque la distracción quiere evitar que lleguemos a cierto punto. Hay hombres, mujeres, jóvenes que no logran sus objetivos, se distrajeron durante el camino. Si usted se distrae, entra en distracción, no es difícil, pero le va a costar llegar hacia adelante, hacia su meta. Cuando leemos esta historia nos damos cuenta que Jesús iba andando sobre el mar. Ahora, cuando Jesús va caminando sobre el mar, los discípulos la historia nos cuenta anteriormente que están luchando en el mar. Dice que Jesús los miró, los discípulos en el mar estaban con gran fatiga. Dice que, y él mirando su fatiga, se acercó a él y quería adelantárseles. Ahora, lo interesante de esto es que Jesús va caminando, y cuando va caminando, de repente los discípulos lo ven, y ahora Pedro está por ahí. Y cuando Pedro lo ve, Pedro, que era aquel hombre que todo quería intentar, le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre el agua. Mire cuántos hombres quizás quisiéramos o quisieran ser como Pedro. Hombres que digan: Señor, aquí estoy yo, quiero hacerlo. Entonces en ese momento Pedro le habla a Jesús y Jesús le dice: Pedro, ven. ¿Y ya sabe qué hizo Pedro? Se paró sobre el agua y comenzó a caminar sobre las aguas. Escuche esto: comenzó a caminar sobre las aguas. Acuérdese esto, que cuando usted confía en Dios, cuando usted confía en Jesús, usted puede hacer todo lo que usted se proponga. Usted lo sabe esto, ¿verdad? ¿Lo cree? Cuando usted confía en Dios, cuando usted se acerca a Dios, usted puede lograr todos los objetivos que usted se propone. Ahora, en el camino van a haber distracciones. En el camino van a haber muchas cosas que no van a querer que usted alcance su propósito. Ahora, hay algo aquí. ¿Se ha dado cuenta usted de esto? ¿Por qué algunas personas se distraen y se quedan? ¿Por qué? Y si yo le hiciera una pregunta: ¿por qué a veces hay personas que no logran sus metas? Porque se han distraído. Ahora, escuche esto: cuando nosotros nos distraemos, vamos a ser afectados. El enemigo es experto en que usted se distraiga. Si usted
está tratando de acercarse a Dios, el enemigo pone ciertas cosas para que usted no se acerque a Dios. Usted sabe eso, ¿verdad? Ahora, cuando nos damos cuenta de todo esto, miramos que Pedro le dice a Jesús: si eres tú, manda que yo camine sobre el agua. Y ahora Jesús le dice: ven. Y Pedro camina sobre el agua. Ahora, cuando Pedro va caminando sobre el agua, va viendo a Jesús. Y cuando va mirando a Jesús, todo está bien. Quiero decirle una cosa yo ahora: mientras usted mantenga su mirada en Jesús, todo va a estar bien. Mientras usted ponga su mirada en Dios, todo va a estar bien. Yo no sé si a alguien le estoy hablando yo. Mientras tú tengas la mirada en Jesús, todo va a estar bien. Va a llegar la pobreza o la dificultad, pero todo va a estar bien. ¿Sabes cuál es el problema? Que tú quitas la mirada de Jesús. Ese es el problema. Mientras tú pongas la mirada en Jesús, todo va a marchar conforme a la voluntad de Dios. No te estoy diciendo que no vas a tener problemas. Sí, vas a tener problemas, pero si mantienes la mirada en Jesús, tú vas a continuar caminando. Ahora, el diablo, el enemigo, no quiere que tengas la mirada en Jesús, y para eso te distrae con ciertas cosas. Le quiero decir algo: ¿por qué caen los hombres y las mujeres de Dios? ¿Se ha puesto a pensar usted? ¿Por qué caen los hombres y las mujeres de Dios? Porque se distraen. El diablo usa cosas o algo para distraerlo, y la distracción lo hace que ese hombre o esa mujer de Dios deje en primer lugar de orar. Escuche esto: segundo lugar, de buscar a Dios, que es la misma oración. Tercer lugar, de ayunar. Tercer lugar, de leer la palabra. Cuarto lugar, de leer la palabra. Ahora, ¿por qué cae el hombre o la mujer de Dios? Porque se distrajo. ¿Por qué se enfría el hombre o la mujer de Dios? Porque deja de acercarse a Dios. ¿Y qué causó que dejara de acercarse a Dios? Eso es lo interesante. ¿Qué causa que deje de buscar a Dios? Eso es algo muy interesante. Ahora, vemos que mientras Pedro va caminando sobre el agua y la mirada está sobre Jesús, hacia Jesús, todo marcha bien. Así es que quiero decirle una cosa yo: mientras usted tenga la mirada en Jesús, su hogar va a marchar bien. Mientras su matrimonio mantenga a Jesús en medio de su matrimonio, todo va a estar bien. Mientras sus hijos, sus jóvenes, pongan la mirada en Jesús, todo va a caminar conforme a la voluntad de Dios. Así es que el consejo de este día para usted que me está escuchando aquí es que no saque a Jesús de su vida, que no saque a Jesús de su corazón. Porque usted puede tener problemas, pero si tiene a Jesús, los problemas no importan. Porque con Jesús vencemos todo problema. No porque usted puede, sino porque Jesús puede. Porque Dios es el bueno. Ahora, hay algo que sucede aquí. La distracción de Pedro. ¿Qué ocasionó la distracción de Pedro? Vamos a ver. ¿Qué ocasionó la distracción de Pedro? Lo que estaba a su alrededor. ¿Qué ocasiona distraerse a usted a veces? ¿Qué lo distrae de seguir a Dios? De seguir alabando a Dios, buscando a Dios. Lo que pasa a su alrededor es muy importante. Que usted ponga atención en esto, porque eso lo va a distraer de acercarse a Dios. Y yo le quiero hablar a alguien hoy, porque alguien quizás está batallando con lo que está pasando a su alrededor. Y eso es lo que Dios me mandó a decirte hoy. Bueno, Dios me mandó a decirte hoy: lo que pasa a tu alrededor te está afectando. Y hoy en este momento yo le quiero decir que eso que pasa a su alrededor es una distracción que no viene precisamente de Dios, sino del diablo, que quiere que tú quites la mirada de Jesús. Escuche esto. Ahora, la distracción de Pedro fue ocasionada por el fuerte viento, por la tormenta, por las aguas. Fue ocasionada por eso. Ahora, algo muy interesante, dos puntos interesantes. Pedro se hunde, y cuando se hunde grita: Jesús, ayúdame. El problema de las personas es que se están hundiendo en los vicios, en las drogas, en los problemas, y no gritan por ayuda. Y por eso es que no reciben la ayuda específica de Dios. El matrimonio está en problemas, pero no buscan ayuda. Su vida está en problemas, pero
pero no gritan por ayuda. Y por eso se hunde. Y cuando Pedro se hunde y grita, Señor, sálvame, mira el amor de Dios. Cuando tú dices, Señor, sálvame, Dios corre, Jesús corre a Pedro, inmediatamente extiende su mano y le dice, Pedro, ven, yo estoy aquí para rescatarte de donde estás. Yo no sé si usted lo entiende. Yo estoy aquí para rescatarte de ese vicio donde estás, de ese problema donde estás. Jesús no se acercó a regañar a Pedro. Jesús se acercó a decirle, tenderle su mano, y le reprochó dos cosas. ¿Sabe cuáles son? Hombre de qué? De poca fe. Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Dos cosas Dios nos enseña ahí. Hombre de poca fe. ¿Sabe por qué se hundió Pedro? Por mantener esa poca fe. ¿Sabe por qué sus propósitos, sus metas no se cumplen? ¿Sabe por qué? Porque la fe a veces no le alcanza. Ese es un problema. A veces no nos alcanza la fe. Decimos, vamos a hacer esto, sí, pero no tengo dinero. No tienes dinero, pero tienes a Dios que es el dueño del dinero. ¿Qué más quieres? No tengo nada, pero tienes a Dios que es el dueño de todo. Y tú dices que no tienes nada. Si tienes a Dios, ¿qué te falta? Nada. Pero si no tienes a Dios y tienes todo, entonces te falta todo, porque no tienes a Dios. Porque sin Dios puedes tener todo lo demás, pero no tienes nada, porque en un segundo se te va. Hombre de poca fe. Jesús reprocha dos cosas. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿A cuántos de ustedes este año no se les ha cumplido los propósitos porque les faltó fe? ¿Cuántos de nosotros dudamos de lo que Dios iba a hacer? Dudamos del propósito de Dios. El propósito de Dios se va a cumplir porque Dios es Dios y su palabra es eterna, y Él siempre cumple su palabra, y Él dice, yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. Escucha, hasta el fin del mundo. No solo un minuto, todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Ahora, este es el primer paso de este mensaje. Quiero que se enfoque en esto. La distracción te quiere detener. Las distracciones te quieren alejar y que tú no cumplas tus metas. Esas distracciones pueden ser muchas cosas. Ahora, mira esto. En el lugar donde a veces estás hay muchas distracciones. Yo quiero que usted medite en esto. ¿Qué distracciones hay en el lugar donde tú frecuentas? ¿Qué distracciones hay en tu hogar? ¿Qué distracciones para los jóvenes hay donde tú estás? ¿Qué es lo que se te acercó a ti que te está distrayendo, quitándote el tiempo para que tú te acerques a Dios? Eso te está quitando mucho tiempo. Escucha esto. Cuando Abraham, en el capítulo 12 de Génesis, es enviado, recibe el llamado de Dios. Dios le dice algo muy interesante. En primer lugar, quiero recordarle esto. Abraham era un hombre de fe. Usted lo sabe, ¿verdad? Abraham era un hombre de fe. Ahora, tres cosas le da, tres nombres, tres cosas podemos ver en Abraham. Abraham, en primer lugar, es un hombre de fe, el padre de la fe. Abraham, Dios lo llamó amigo de él. ¿Cuántos quisieran que Dios los llame amigo de Dios? ¿Usted no quisiera eso? ¿Sabe qué tan amigo era Dios con Abraham? Que con Abraham fue el primer hombre con quien Dios bajó y comió aquí en la tierra. Fíjese que tan amigo. ¿Usted invita a sus amigos a comer a su casa? Pienso que sí, alguna vez, ¿verdad? Mire, Dios bajó desde allá del cielo y vino y fue la primera persona con quien comió Dios aquí en la tierra. Por eso Abraham lo llamó amigo. Dios lo llamó amigo a Abraham.
hombre de fe, amigo de Dios. Escuche qué títulos. Y profeta. Capítulo 20 del libro de Génesis. Las mujeres allá con Abimelech están enfermas. Y Dios le dice en el verso 17: dile a Abraham que ore y se van a sanar, porque él es profeta. Escuche. Abraham, un hombre de fe, profeta y un amigo de Dios. Esto es muy interesante. Ahora, Abraham, con esos tres títulos, Dios lo llama y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Pero Jehová, capítulo 12, verso 1 de Génesis. Pero Jehová, escuche, había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. El siguiente verso dice: y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti, escuche, una gran nación, y te bendeciré, e engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren yo los maldeciré, y serán benditas todas las naciones de la tierra en ti. ¿Por qué lo llevo a este punto? Necesito que usted se enfoque en esto. Hay un verso clave aquí que quiero que entendamos hoy, y espero que usted lo entienda. Dios llama a Abraham, y el verso 1 está, si no lo tiene, escúchame esto. Dice, el verso 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham. Quiero que entienda esto. La palabra había dicho, ¿a qué se refiere? Sí, se refiere a pasado, presente o futuro. Mira qué interesante. La palabra había dicho se refiere al pasado. Dios dice: pero Jehová había dicho a Abraham. ¿Cuándo? En tiempo pasado. ¿Dónde? ¿Dónde le había dicho? Quiero que entienda esto, porque esto es lo interesante del mensaje. Bueno, todo es lo interesante, pero quiero que lleve esto. Pero Jehová había dicho a Abraham. Ese es el verso clave de esta historia. Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Ahora, Abraham, el padre de la fe, el amigo de Dios y profeta de Dios, recibe esta palabra. Entendamos esto. La palabra había dicho está en el pasado. Entonces tenemos que buscar dónde Dios le había hablado a Abraham. ¿Dónde le habló entonces? ¿Fue la primera ocasión que Dios le habla a Abraham? ¿Por qué la palabra dice había dicho? Y lo escudriñé más por allí, todos dan el mismo significado. En el pasado, Dios le había dicho a Abraham. Ahora, en el capítulo 11, voy a leerle algunos 2 versos nomás. Capítulo 11, déjeme, vamos a ver, estamos aquí en el capítulo 11, verso 31. Mire esto, dice: y tomó Taré. ¿Quién era Taré? Vamos a ver. ¿Sí sabe quién era Taré? ¿Quién era Taré? El padre de Abraham. Escuche, y tomó Taré, 11:31 estoy leyendo. Y tomó Taré, escuche esto, a su hijo, perdón, y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Escuche esto: para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán, una ciudad, y se quedaron ahí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré. ¿En dónde? En Harán. Jehová, dice el 12:1, había dicho a Abraham. Ahora, cuando vemos esto nos damos cuenta de que Dios dice: pero Jehová había dicho a Abraham. Entonces eso quiere decir que Dios ya le había hablado a Abraham. Eso quiere decir que Dios ya le había hablado a Abraham. Ahora, cuando Abraham y su padre y su familia moran en Ur de los Caldeos, ellos deciden ir
a Canaán. Pero ¿por qué deciden ir a Canaán? Porque según la historia, Dios ya le había hablado a ellos para que fueran a Canaán. Entiéndame esto, porque esto es crucial que usted lo entienda. Dios le había dicho ya, porque el verso dice, y Jehová había dicho en el verso 1. Ahora, ¿dónde le había dicho? En el 31 dice, tomó tarea a su familia y se fueron hacia Canaán. ¿Cuál era el destino de Abraham? La tierra de Canaán. Escuche, esto es muy interesante. La tierra de Canaán. Pero, aquí va el pero que yo le quiero decir. Ahora, porque dice, tomó tarea a Abraham su hijo y a Lot su hijo, a Lot hijo de Harán. Harán, los versos anteriores dicen que era un hijo de Abraham, de Taré, pero Harán murió en Ur y se llevó a su hijo Lot, a su nieto Taré. Ahora se lo lleva, pero su hijo Harán había muerto. Harán era el nombre de su hijo, pero Harán es la ciudad siguiente donde Abraham va. Ahora, cuando Taré sale con su familia, ellos siguen adelante y llegan a Harán. Se llevó Abraham a su mujer, a Lot su nieto, y se fueron para allá. Escuche esto, qué interesante es esto. Pero dice el verso 32, 11:32, que ellos iban para Canaán. Escuche, iban para Canaán. ¿Y en dónde se quedaron? En Harán. ¿Sí está entendiendo? Se lo explico más despacio. Quiero que entienda esto, porque esto es necesario para lo siguiente que le voy a decir. Tomó tarea a su hijo, a su familia. Ese verso ya se lo leí varias veces. Ahora, mire, los tomó a ellos y vinieron hasta la tierra de Harán y se quedaron ahí. ¿En dónde? En Harán. ¿Para dónde era su destino? Para Canaán. Pero se quedaron en Harán. ¿Y qué pasó en Harán? Murió Taré, el padre de Abraham. Ahora, ¿por qué lo quiero llevar a este punto? Porque el destino que Abraham y su familia llevaban en ningún momento era Harán. Ur de los Caldeos era una ciudad de comercio, donde era difícil para que ellos lo dejaran. Era el centro del mundo en Mesopotamia en esos tiempos. Pero de allí les cuesta salir y se van a Harán. Harán otro lugar donde se podía negociar y establecer una nueva vida, y se van ellos caminando y llegan a Harán. El mensaje que le quiero dejar con esto es esto. Ellos iban a Canaán, pero llegaron a Harán y se quedaron en Harán. Puede ser que a Taré le recordó el nombre de su hijo muerto y por eso se quedó allí, por sus emociones. Puede ser porque decidió empezar una nueva vida ahí y se quedó ahí. Pero le voy a decir una cosa yo. El destino era Canaán, pero se quedaron en Harán. ¿Cuál es su destino? ¿Para dónde va usted? ¿Para dónde va? ¿Cuál es su destino? ¿Dónde tiene la vida eterna usted? El cielo. ¿Cuál es su destino? El cielo, la vida eterna. Ahora, muchas veces la gente se queda en Harán. Escuche esto. Yo quiero que usted entienda esto, porque si lo entiende, usted ya, mire, va a entender algo muy, muy interesante. Su destino es el cielo. ¿Cuánto su destino es el cielo? Cristo murió para que usted tenga vida eterna y llegue al cielo. Y muchas veces usted o la gente se queda en Harán. ¿Quién es Harán? Un lugar que te ofrece comodidad. Un lugar que te ofrece empezar de nuevo. Un lugar que te ofrece muchas cosas menos a Dios. Harán puede ser tu problema. Harán puede ser tu tristeza. Harán puede ser tu misma familia, tu mismo trabajo. ¿Cuál es tu destino? ¿Qué no te quiere dejar llegar a tu destino? ¿Tu familia? ¿Tu trabajo?
Aram, ¿quién es Aram? El problema, hay gente que tiene un problema y se aleja de Dios. ¿Cuál es su destino? El cielo. Pero por el problema ya no quiere llegar al cielo. Abraham se quedó en Aram. La historia nos muestra que Dios nunca más le habló a Abraham en Aram. Abraham nunca preparó un altar en Aram para Dios. Escuche esto. ¿Por qué? Porque Dios no le había dicho a Abraham que vaya a Aram. Dios le había dicho, vete a Canaán. Pero Abraham se quedó en Aram. ¿Y sabe qué pasó en Aram? Cuando tú te quedas en los lugares donde Dios no te ha dicho que tú vayas, en primer lugar, ¿sabes qué encuentras? La muerte. Ahí murió el padre de Abraham, Taré. Cuando tú te quedas en el lugar donde Dios no te ha dicho que vayas, empiezas a perder cosas. Yo no sé si usted me está entendiendo esto. ¿Qué es tu Aram? Para Abraham era una ciudad. Le ofreció nuevas oportunidades. Le ofreció un nuevo comienzo. Pero evitó que siguiera su camino hacia Canaán. Canaán era la tierra, es la tierra del propósito, donde el propósito de Dios se cumple. Pero Abraham se quedó en Aram. Ahora, escuchemos esto. Abraham se queda en Aram. Mire qué lindo esto. Abraham se queda en Aram. Y cuando se queda en Aram, se rodea de muchas cosas. En un principio le dije, y se lo voy a decir otra vez: ten cuidado de quién te rodeas y a dónde vas. Porque Abraham llegó a Aram y se rodeó de, según él, buenas cosas, buenas oportunidades, pero se quedó ahí. Ten cuidado en primer lugar con quién te juntas y de quién te rodeas. Yo quiero que usted entienda esto. Aram te puede estar deteniendo para que tú no llegues al propósito. Aram puede ser esa distracción que no te deja avanzar. Ten cuidado en primer lugar dónde estás y con quién estás juntándote. De alguna manera Dios se había comunicado con Abraham y le había dicho que el destino era Canaán. Ahora escuche esto: el propósito de Dios, la meta donde Dios quería que llegara Abraham, era Aram, era Canaán, no Aram. Ahora, escuche esto: Dios nunca le dijo a Abraham que se quedara en Aram. Dios te ha dicho a ti por muchas ocasiones que Él tiene una vida eterna preparada para ti, que Él tiene cosas maravillosas, una vida eterna preparada para ti. ¿En dónde te estás quedando tú para no llegar a esa vida eterna? Aram puede ser eso que te está deteniendo. Y en Aram nunca vas a ver la mano de Dios. Se lo digo una vez más: en Aram nunca vas a ver la mano de Dios obrar en tu vida. Nunca vas a ver la mano de Dios. Si tú te quieres quedar en Aram y morirte allí, es tu problema. Pero Dios me ha mandado a decirte hoy: sal de ese lugar, porque Dios te lleva a una vida eterna allá. Pero si te quieres quedar en Aram, es tu problema. Dios se le apareció a Abraham nuevamente a decirle: vete de aquí, de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Aram estaba ahí. ¿Es fácil dejar Aram? No. ¿Es fácil renunciar a lo que tienes que no te deja avanzar? No. ¿Es fácil renunciar a tu ego, a tu orgullo para decir sí a Dios? No. ¿Es fácil renunciar a la tristeza, al problema, a la ofensa que te han hecho para llegar a Canaán? No. Pero Dios te manda a decir hoy día: tienes que dejar a Aram atrás, porque la tierra de Canaán te espera. La tierra prometida te espera.
La vida eterna te espera. Tienes que dejar Harán atrás. En Harán murió el padre de Abraham, Taré. Se murió en ese lugar. Yo quiero que en este momento identifiques tu Harán y le digas a Harán: me voy a mover de Harán. Todo este año hay gente que ha pasado en Harán. Lo ha estado deteniendo el problema, la ofensa, el problema en la casa. Es tiempo que hoy le digas: me voy a mover de Harán, porque en Harán Abraham nunca vio la mano de Dios. En Harán nunca Dios le pidió un altar a Abraham. ¿Sabes que cuando Jacob regresa a Harán por la hija de su tío Labán, estuvo 14 años, pero Jacob nunca, en el capítulo 27, nunca se quedó a vivir en Harán con Labán? ¿Se acuerdan de la historia? Él regresó ¿a dónde? A Canaán. Porque el propósito de Dios no es que los hijos de Él se queden en un lugar donde no les ha dicho Dios. La tierra prometida es para ti, pero el diablo, el enemigo, te quiere detener en Harán. Y cuando te detiene en Harán, depende de ti si te quieres quedar allí. Depende de ti si quieres seguir en Harán. Pero lo seguro que hay que en Harán te vas a morir. Se van a morir los deseos de buscar a Dios, tus anhelos de buscar a Dios. ¿Sabes quién los va a matar? Lo que te rodea, las comodidades que te rodean. Porque no es fácil renunciar al Harán que te está deteniendo, que es tu trabajo, los problemas, la ofensa, y dejarlos para venir y seguir caminando hacia Canaán, donde el propósito de Dios se va a cumplir. Si te quedas en Harán, el propósito de Dios nunca se va a cumplir. Mira, lo peor que puede hacer el ser humano es hacer lo que Dios no le ha dicho que haga. Se lo voy a repetir así, mire. Dios nunca te ha dicho que Él quiere que tú vayas a una condenación eterna en el infierno, ¿verdad que no? No. ¿Sabes? Dios en su palabra promete que Él tiene una vida eterna para ti. Así seas el pecador peor del mundo, Dios te promete que Él tiene vida eterna si tú vienes a Él. Escucha esto. Pero el diablo no quiere que tú llegues a esa vida eterna. Cuando tú no haces la voluntad de Dios, te empiezas a morir. Cosas de ti se empiezan a morir. Hay gente que se sale del propósito de Dios. En el libro de Ruth, capítulo 1, hay una historia muy hermosa. En Ruth encontramos a Noemí y su familia. ¿Sabes dónde estaba Noemí? Con esto quiero terminar. Y identifícate con esa historia. Noemí, sus dos hijos, Maleón y Kelión, verso 1 al 6, capítulo 1, verso 1 al 6, estaban en Belén de Judá, donde había pan, comida, donde Dios estaba ahí. En una ocasión, Noemí Elimelech, cuyo nombre de Elimelech decía: Dios es mi rey. El nombre de Noemí decía: una mujer alegre. En una ocasión sintieron que en Belén les faltaba pan, les faltaba comida. ¿Cuántas veces te has acercado a Dios tú? Has venido a la iglesia y sientes que te falta pan, sientes que te falta comida. ¿Y sabes qué hace la gente? Ya no me siento bien, y se aleja de la iglesia y se aleja de Dios. ¿Para dónde se va? Exactamente para el lugar donde se fue Naomi, sus dos hijas y su esposo, sus dos hijos y su esposo. ¿Sabes para dónde se fue? Para el lugar de la basura. Salmo 68. Para una vasija en la que se lavan los pies.
Para ahí se fue Naomi y su familia. Y llegan a Moab, el lugar del estiércol, el lugar de la basura. Se fueron y abandonaron la casa del pan por ir a comer basura allá. Y eso es lo que hace la gente cuando se aleja de Dios. Se va al mundo. ¿A qué? ¿Lo dices o lo digo yo? Medita en esto. Estás cerca de Dios. Aunque te parezca que falta pan, no falta. Moab, el mundo, te ofrece todo. Y te vas y empiezas a comer de lo del mundo. Pero ahí en el mundo, en Moab, suceden ciertas cosas. Cuando Noemí está en Moab, llega la muerte de su marido Elimelech. Se alejaron de la casa del pan y de la adoración, y llega la muerte de su marido Elimelech. ¿Sabes qué sucedió después? Murió su siguiente hijo. ¿En dónde? En Moab. ¿Sabes qué sucedió después? Murió su segundo hijo. Ahora tenemos a una mujer cuyo nombre significa alegría, cuyo rostro reflejaba alegría, una mujer amargada. Verso 1:13. Amargura tengo yo porque Dios ha sido contra mí, dice Noemí. No, Dios no ha sido contra ella. ¿Cuánta gente hay amargada porque piensa que Dios ha sido contra ellos? No. Dios nunca está contra ti. Y esto es lo que quiero que veas hoy. Sus dos hijos mueren, Elimelech muere, y queda Noemí, una mujer amargada, con sus dos nueras viudas. 3 mujeres viudas. ¿Dónde murieron? En Moab, en el mundo. ¿Dónde murió Taré? En un lugar donde Dios no había dicho que se queden, porque el destino era Canaán. ¿Dónde murieron su esposo y sus 2 hijos? En Moab, un lugar donde Dios nunca mandó a Noemí. ¿Sabes por qué se fue Noemí? Porque sintió que faltaba pan. Pero en los versos siguientes, del 6 en delante, dice que en una ocasión Noemí estaba en los campos de Moab y oyó que Dios había bendecido a Belén, que Dios había derramado pan. ¿Sabes una cosa? Tú te puedes alejar de Dios porque tal vez no hay la respuesta que tú quieres, pero un día Dios va a bendecir a su pueblo. Dios es Dios. Y si te parece que no hay nada, Dios es Dios. Dios va a regresar y va a bendecir a tu pueblo, y a ti solo te va a tocar escucharlo de lejos. Y no vas a ser parte de esa bendición porque estás en Moab y has perdido a tu familia. Padres que están aquí, se alejan de Dios y ¿saben qué es lo primero que pierden? Bueno, la presencia de Dios. Pero ¿sabes qué es lo más importante que pierdes? Tus hijos. Y las madres y padres dicen: por mi hijo yo hago todo. Mentira, hipócritas somos. Porque te alejas de Dios sin importar que tus hijos se los lleve el diablo. ¿Quiere que les siga predicando? Voy a seguir porque Dios me dijo: diles esto. Te alejas de Dios y lo primero que pierdes es lo que según tú más amas. No los amas. Si los amaras, no te alejaras, no te fueras al mundo y llevarte entre las patas a tus hijos allá. Te vuelves una mujer amargada, te vuelves un hombre amargado y enojado contra Dios. ¿Qué te hizo Dios? ¿Quién se alejó de Dios? ¿Dios de ti o tú de Él? Y terminas alejado de Dios, pierdes tu familia y escuchas que otras familias están bendecidas por Dios y te vuelves amargada y dices: a mí no me bendijo Dios. ¿Sabes por qué? Porque te fuiste
del lugar donde Dios te quería tener. Dios te trajo hoy. ¿Usted quería escuchar palabra de Dios hoy o no? Pues hoy es la palabra de Dios que Dios te manda a decir hoy. Amas a tu familia, amas a tus hijos, amas a tu pareja. ¿Por qué sigues revolcándote en el lugar de la basura? ¿Quieres a tus hijos o no? ¿Quieres a tu familia o no? Y Dios ahí está contigo hoy. Vive el Señor, que Dios está hablando allá a tu corazón hoy. ¿Sabes qué te dice? Entiende esto. En ese lugar vas a perder muchas cosas. Pierdes la felicidad. Eres una mujer, eres un hombre que no tienes felicidad. En la noche lloras, nada te sale bien. ¿Sabes por qué? Porque te alejaste del lugar donde Dios te quería tener y vas a empezar a morir. Vas a empezar a morir. Vas a empezar a morir. No se preocupe, no le ponga atención a lo demás, que el diablo quiere distraerlo, pero el diablo no lo va a distraer hoy. ¿Sabe por qué? Porque hoy veniste tu bendición. Hoy veniste porque el Dios del cielo está aquí y ha venido a hablarte. Hoy veniste porque el Dios del cielo sabe lo que hay en tu corazón. Y el diablo no te va a distraer, no te vas a quedar en Aram, porque tu destino es Canaán. Dios quiere que tú y tu familia estén en el cielo. Pero el diablo te está deteniendo en Aram, en ese problema. Noemí perdió todo allá y ahora regresa a Moab. Una mujer amargada, una mujer cuyo nombre, su significado era alegría, pero ahora regresa amargada. Quiero que escuches una cosa. Aram nunca estuvo en los planes de Dios para Abraham. Moab nunca estuvo en los planes de Dios para Noemí y su familia. ¿Sabes qué pasó? Ellos se alejaron del propósito de Dios. ¿Dónde Dios te quiere tener? ¿Quién es tu Aram? ¿El trabajo? ¿Quién es Aram? ¿Quién te quiere alejar que tú no llegues a la vida eterna? ¿Tu familia? ¿Los problemas? ¿El trabajo? ¿Quién te quiere alejar? Por eso Dios te trajo hoy y hoy dice: yo estoy aquí. Hoy dice el Señor: yo he venido y te he traído hoy para hablarte esto. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Dios te ha traído hoy. Te estoy dando tiempo para que medites. Para que medites en tu corazón. ¿Dónde estás? Mire, el ambiente en donde estás es muy crucial para que tú sigas adelante, para que tú crezcas. El ambiente en donde estás puede ser el Aram que no te deja avanzar. No te rodees de lo que no tienes que rodearte. ¿Sabe una cosa? Me llama la atención. Y cuando camino meditando por la naturaleza, ¿sabe que yo veo los montecitos que nacen y crecen? Pero ¿cuántos se han dado cuenta que hoy en este tiempo la hierba no crece mucho? ¿Sí se ha dado cuenta? Y en el verano sí crece, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque el ambiente, el clima, el trasfondo del tiempo de hoy no es el adecuado para que la hierba crezca. Y a veces hay gente que en su trabajo está rodeada de un ambiente que no lo deja crecer. A veces hay gente que en su casa está rodeada de un ambiente que no lo deja crecer. La misma hierba que crece en la primavera es la misma hierba que está hoy. ¿Por qué no crece?
porque el ambiente no es el mejor, porque el tiempo no es el mejor. Yo quiero que hagamos una cosa hoy. ¿Dónde estás? ¿Estás en Aram? ¿Quieres pasar el siguiente año detenido en Aram? Nunca Dios se comunicó con Abraham en Aram. Dios le dijo: sal de ahí y allá. Y cuando salió de allí, lo primero que le dijo fue: sacrifícame, haz un altar. Cuando Jacob sale de donde Labán, lo primero que le dice es: haz un altar para mí en el desierto. Porque ahí Dios no se podía manifestar a estos hombres. En el lugar donde estás, Dios no se puede manifestar. En el lugar espiritual donde estás, Dios muchas veces no te puede hablar. Sal de Aram, deja la tristeza y dile: todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Tristeza, fuera en el nombre de Jesús. Problemas, yo los desecho fuera en el nombre de Jesús. Todo atraso, toda distracción, yo la dejo. Joven, hermano, hermana, ¿qué te está distrayendo hoy? Y esto no es solo en lo espiritual, ¿eh? Hay jóvenes que dejaron de estudiar porque tienen una distracción. De veras. Hay jóvenes que no logran sus propósitos porque algo los distrajo. ¿Sabes quién es? ¿Quién tú crees que es? ¿Sabes que Dios? No se lo voy a decir para que no se me vaya a ofender, pues usted ya sabe. ¿Sabes quién es? Porque la gente últimamente se ofende por todo. Pero mire, Dios tiene un propósito en usted. Dios tiene un propósito en usted. Dios quiere que tú llegues a la tierra prometida. Dios quiere que llegues a la tierra prometida. ¿Hay alguno que quiere llegar a la tierra prometida aquí? ¿Hay alguien que diga: yo quiero llegar al cielo? Póngase de pie, por favor. ¿Cuántos dicen: yo quiero llegar al cielo? Yo quiero llegar al cielo. Aram te quiere detener. Yo voy a orar por ti hoy en este momento. Ahí donde estás o aquí, ven, yo voy a orar por ti. Gracias. Aram te quiere detener. Ven, yo quiero orar por ti.